Hola hermanos, qué gusto me da estar con ustedes este hermoso día. Yo aquí desde mi casa y al mismo tiempo también en la suya. Verdaderamente es un gozo para mí saber que estamos juntos, que somos un pueblo lleno del amor de Dios, que somos un pueblo que Dios ha levantado y que nos ha llenado de ese espíritu de amor, de ese espíritu de unidad, a pesar de que no estamos yendo a la iglesia, pero estamos unidos, todos nos amamos y Dios ha levantado a su pueblo. Dios nos está enseñando grandes cosas en esta cuarentena que nos está tocando vivir y nos está preparando para algo grandioso que viene muy pronto. Yo lo sé. Gracias. Yo le pido al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control el día de hoy. Siempre se lo pedimos, porque así lo deseamos siempre. Que Él abra mi boca, que prepare nuestros corazones para recibir de Él. Él tiene hermosos planes para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces tenemos que ser sensibles a su presencia, tenemos que ser sensibles a su mover. Tenemos que estar siempre listos para lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, gracias por todo, gracias Señor, gracias. Pues miren, sin duda alguna estos tiempos que estamos viviendo pues son verdaderamente increíbles, ¿sí? Verdaderamente el esfuerzo y la valentía que cada uno de nosotros tenemos para pasar esta cuarentena es tremendo y es grande al mismo tiempo. Nunca nos habíamos imaginado vivir estos tiempos, porque solamente los habíamos visto en una película, ¿sí? En una película de ciencia ficción, pero esa ciencia ficción pues ya se nos hizo realidad. Ni modo. Son tiempos difíciles, pero con la mano de Dios, ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Entonces, pues yo quiero hablarles precisamente sobre esto. Yo he pasado por diferentes etapas en esta cuarentena y yo creo que más que uno de ustedes también lo ha sido así. ¿Por qué? Bueno, en un principio, cuando nos dijeron la situación que estaba viviendo el mundo, pues nunca pensamos que nos iba a alcanzar. Al menos yo así lo pensé. Pues porque no tenemos experiencia de ningún tipo, ¿verdad? De lo que estamos ahorita viviendo. Pero llegó el momento en que nos dijeron, ¿saben qué? Ya no van a trabajar, se van a quedar en sus casas. Entonces dije, caray. Me voy a quedar en mi casa entonces. Voy a descansar. Y eso, hermanos, se los voy a confesar, me puso feliz, ¿sí? Dije, wow, voy a tener tiempo de descansar, voy a tener tiempo de disfrutar mi casa, ¿verdad? Sentí que alguien me dijo, alto, detente, estás viviendo tu vida muy rápido. Ahora vas a disfrutar a los tuyos. Y así fue, hermanos, me sentí feliz en un principio, estuve encantada, dije, wow, qué maravilla. ¿Verdad? Yo le puedo dar gracias a Dios, a pesar de la situación tan tremenda que estamos viviendo, por este descanso que nos está mandando. Y así empecé. Empecé a involucrarme en las cosas de mi hogar, de mi casa, ya saben. No nos podemos quedar quietas, barriendo, trapeando, lavando trastes, haciendo comida, en fin, todo. Y llegó el momento en que esta rutina me acaparaba todo el día. De mañana hasta en la noche, ¿verdad? Haciendo mis pausas, pero me acaparaba todo el día y me acostaba cansada y pensando, bueno, no hice esto, no hice el otro, mañana pues a lo mejor me levanto más temprano para que lo pueda hacer. Y de un momento a otro o de un día a otro, resulta que nos dicen en mi trabajo, ¿saben qué? Vamos a empezar unos cursos en línea porque vamos a empezar a trabajar en una plataforma que se llama Google Classroom. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? ¡Wow! Empezamos a tomar los cursos y yo no entendía nada. Nada, hermanos.
Yo estaba negada, así, negada. ¿Por qué? Porque pues yo no soy cibernética, yo les he dicho a mis maestras, a mí se me dificulta, pero me empecé a sentir peor. Empecé a darme cuenta que dedicaba mucho tiempo para trabajar, para los cursos, para poder entender, y la casa pues ya no le dedicaba el tiempo que yo quería, se me juntaba todo, me desvelaba, me levantaba más temprano. Entonces empecé a sentir frustrada, esa es la verdad. Empecé a sentir como mucho estrés. Entonces dije, no puede ser. Yo no me quiero sentir así. ¿Qué está pasando? Entonces empecé a hablar con el Señor y le dije, ¿qué sucede? Yo no me quiero sentir así. Entonces, realmente yo sé que muchos de ustedes han pasado por lo mismo, se han sentido así, ¿sí? En esta pandemia. ¿Por qué? Porque esta cuarentena los ha tomado por sorpresa, o nos ha tomado por sorpresa a todos, y muchos se quedaron sin trabajo. Empezó la pandemia o no tenían trabajo y así siguieron. Muchos otros que los mandaron a su casa con pocas horas de trabajo, pues su sueldo se recortó y realmente pues empezaron muchos problemas económicos, una crisis, empezar a vivir una crisis dentro del hogar, y luego convivir con una familia que pues realmente no habíamos convivido. A lo mejor no conocíamos bien a nuestros hijos y ahora nos toca conocerlos mejor. Y yo sé que han surgido problemas económicos, problemas de carácter, pleitos, crisis matrimoniales, en fin. Entonces, ha sido difícil, ¿sí? Estas primeras etapas de esta cuarentena ha sido difícil para muchas familias. Entonces, esa negación que yo tenía, que no entendía yo cómo iba a dar esas clases, porque todo lo que se decía en esos cursos no entendía realmente ni los términos ni nada. Yo estaba investigando qué significaba, etcétera, etcétera. Pues gracias a Dios, me hizo clic. Llegó un momento en que me hizo clic aquí y pude, gracias a Dios, poder entender. Sigo aprendiendo, sigo teniendo los cursos, pero al menos ya estoy trabajando, estoy explorando esa plataforma increíble. Y así estoy ahorita, ¿sí? Ya con menos estrés, ya no me siento frustrada, ya siento paz del Señor, y como que ya estoy retomando lo que el Señor me había dado desde un principio. Y quiero compartirles una palabra que está en 1 de Pedro 5, versículo 10, dice así: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien, y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! A veces creemos, hermanos, que las situaciones nunca se van a acabar, pero esta palabra dice que el sufrimiento pasará, que la incertidumbre se acabará y que Dios todo lo va a volver a hacer bien, ¿sí? Que las cosas que estamos viviendo se van a acabar y que lo vamos a ver con nuestros ojos. Me encanta donde dice que Él te dará fuerzas para que no te desanimes. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? No desanimarnos a pesar de lo que estamos viviendo ahorita. Dios tiene un destino maravilloso para nosotros, para ti, hermano. Él quiere darte fuerzas para que cumplas las promesas que Él te ha dado, ¿sabes? Y esas promesas se cumplen, hermanos. Pero para que se cumplan, nosotros tenemos que cooperar.
¿sí? Nosotros tenemos que ponernos vivos, ¿sí? Para que estas promesas se puedan materializar, pues en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos, de nuestra familia. Y esa es la palabra que tengo para ti hoy, que las promesas de Dios no se expiran, no se terminan, no caducan. Y quiero para esto compartirte dos historias hermosas de la palabra de Dios que quizá tú ya hayas oído y lo más seguro, pero que estas dos historias, a pesar de las circunstancias que vivieron estos personajes, ellos con sus ojos vieron que todo cambió y que todo volvió a estar bien, ¿sí? Así como Dios nos lo está prometiendo en estas circunstancias que estamos viviendo. Ok, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan para cumplir sus promesas, ¿sí? Eso lo sabemos, lo creemos. En Éxodo 2, capítulo 2, está la historia de la mujer biológica, de la mamá biológica de Moisés, Jocabed. Ella, como madre, ideó un plan para salvar, para proteger a su hijo. Esa historia, pues, la conocemos la mayoría de nosotros. En ese tiempo, el pueblo de Israel era esclavo del pueblo de Egipto, ¿sí? Y a pesar de que el pueblo de Israel vivía sometido, vivía con una vida muy dura, con trabajos muy pesados, ellos se reproducían rápidamente. Entonces el faraón, al darse cuenta que el pueblo de Israel estaba creciendo cada día más y más, tuvo temor y pensó que en algún momento se iban a rebelar ante él. Entonces él ordenó que todos los hijos varones que nacieran se echaran al río para que se ahogaran. Y en ese tiempo nació Moisés. Entonces, su mamá se esconde con él. No logran tirarlo al río y se esconde con él 3 meses, así como nosotros ahorita. Y no salió para nada. Pero al cabo de los 3 meses, pues ya era inevitable, ¿no? Entonces, ella idea un plan para proteger a su hijo. Y toma un canasto, lo cubre de brea para cubrir los orificios y habla con su hija y le dice que va a poner a Moisés en ese canasto y que lo va a echar al río, pero que ella tiene que estar al pendiente del cauce de ese canasto, porque era muy probable que pasara por donde estaba la hija del faraón. Ella probablemente ya había visto que ahí estaba ella. Entonces realmente este plan podía salir bien solamente con la intervención de Dios. Y tal como había estado planeado, así ocurrió. El bebé llega donde está la hija del faraón y ella, al verlo, pues siente compasión por Moisés. Entonces, ahí estaba la hermana, porque la mamá le dice, tú tienes que estar ahí con la hija del faraón, y en efecto ella ahí estaba. Entonces la hermana le sugiere a la hija del faraón que mande a traer una persona para que críe al niño, para que lo amamante, y en efecto le dice que sí y ella se va. ¿A dónde creen? Pues se va se va a buscar a su mamá y se la lleva con ella. Entonces juntas fueron a ver a la hija del faraón y ella le dijo pues que criara al niño y que le iba a pagar. ¡Wow! ¿Se imaginan la felicidad de esa madre? Jocabed no cabía de la felicidad porque iba a criar a su hijo, le salvó la vida y además le iban a pagar. Verdaderamente Dios la sorprendió. Dios la sorprende logrando que ella se quede con su hijo. ¡Qué maravilla!
Verdaderamente, Dios nos sorprende, hermanos. En medio de nuestra aflicción, de nuestro problema, en medio de esta crisis, Dios nos sorprende. Es increíblemente hermoso esto. Y sí, finalmente Moisés fue criado y alimentado de la mejor manera que en ese tiempo se pudo haber criado a un niño. Y además de que estuvo con su mamá, que ella lo crió, además ella lo educa en las bases suficientes de fe para que cuando llegara el momento, él siguiera al Dios de Israel y no a los dioses de Egipto. Y de esa manera poder cumplir el propósito, los planes que Dios tenía para Moisés. ¿Sí? Y viene a mi mente, hermanos, viene a mi mente lo que ahorita estamos viviendo. ¿Sí? Las mamás viviendo con sus hijos 24/7. Y aunque esto se oiga muy extenuante, porque así se oye, es una gran oportunidad que tenemos para sembrar las mejores semillas que tenemos en ellos. Si tú estás con tus hijos, dales lo mejor, ¿sí? Dales lo mejor que hay en ti. Ellos son tu legado, hermana. Y en vez de quejarnos, aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando, esta temporada, para enseñarles a caminar hacia el destino que Dios les ha dado. Que tus hijos, hermanas, sean esas flechas que tú puedes agarrar con tu mano y aventarlas tan fuerte y tan alto que asegures que caigan justo en el lugar correcto. Así como lo logró Moisés, que él pudo librar a más de 3 millones de personas, ¿sí? Y pasarlos de la esclavitud a la libertad. ¡Qué maravilloso! Esta historia la cuento porque vivimos en unos tiempos de mucha presión, de mucha crisis, y a veces podemos perder de vista los planes que Dios ha ideado para nosotros, para nuestra familia, ¿sí? Y realmente nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos. A veces nos enfocamos solamente en el presente, en las circunstancias presentes, y no vemos más allá, no vemos. Cada uno de nosotros, sí, debemos ver los planes que Dios tiene para nuestros hijos, para nuestra familia, inclusive para nuestra querida iglesia. En Efesios 2, te invito a que lo leas, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto quiere decir que Él preparó estos planes en el pasado para que anduviéramos nosotros en ellos. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Evidentemente nuestra vida, hermanos, no está hecha al azar. Ahí dice claramente, dice muy bien que los planes que Dios tiene para nosotros. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, planes de provisión, planes de protección, planes de restauración, planes de sanidad, planes para el futuro. Para que captes bien esto, hermano, para que lo captes bien, quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama y cuida de ti. Cuida de los tuyos, cuida de tu familia y no lo dudes por ningún momento. No te cuestiones, ¿será cierto que Dios me va a proveer? ¿Será cierto que Dios me va a sanar? No, hermano, si lo hacemos así, estamos saboteando los planes que Dios ya tiene para nosotros. Somos un estorbo para lo que Él quiere, para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos.
Recuerden que Él es poderoso para hacer las cosas nuevas, ¿sí? En Proverbios 16:1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Dios es misericordioso y cada día tiene un plan nuevo para ti, ¿sí? Nuevas son sus misericordias. Sus promesas, hermano, son para siempre. Las promesas de Dios son irrevocables para ti y para mí. La segunda historia que quiero contarles rápidamente es algo bien importante, ¿sí? Que yo sin saberlo lo hice y le doy muchas gracias a Dios, porque pues no tenía el conocimiento claro en ese entonces cuando mis hijos estaban chiquitos. Es importantísimo, hermanos, que cuidemos la atmósfera de una promesa. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo estaba muy al pendiente de lo que ellos hablaban, de lo que ellos decían, ¿sí? Estaba muy al pendiente de cómo yo les hablaba, de cómo yo les decía las cosas. Quizás digan, ay, qué exagerada, pero yo no les permitía ninguna palabra grosera, ni siquiera que no fuera grosería, pero que ofendiera de alguna manera. Entonces, eso para mí era muy importante. Y yo les podría platicar muchas anécdotas, pero yo sí exageraba. ¿Por qué? Porque para mí era importante que de la boca de mis hijos salieran palabras positivas, constructivas y no destructivas, porque los estaba educando, les estaba enseñando. Yo no quería que ellos vieran rechazo, que ellos vieran gritonerías, ofensas. Yo no quería que ellos crecieran así, se educaran así. Entonces, para mí era muy importante la atmósfera de mi casa, de mi hogar, que les repito, que estuviera llena de palabras positivas y que verdaderamente poner un límite cuando nuestras palabras se salían, ¿sí? de lo que yo había establecido. Si era yo o si eran mis hijos, poner un límite. Yo creo, hermanos, que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas y que las promesas están en un proceso de gestación, ¿sí? Nacen en nuestra familia. Y es como, ¿han visto las pulseras de eslabones? ¿Sí? Que hay de oro, de plata, de fantasía. Esos eslabones es como cuando se está gestando una promesa, se va sumando uno tras otro hasta llegar a formar la pulsera o la promesa. Entonces, las promesas de Dios están en construcción, ¿sí? Y se deben construir dentro de una atmósfera, porque ahí se gestan. Esa atmósfera la vas a crear tú. Dios te va a dar la sabiduría, el amor, para poder crear esa atmósfera, para que esa promesa se cumpla en ti, se cumpla en tu familia. Entonces, en Lucas 1 se cuenta otra historia de una madre llamada Isabel. Era la madre de Juan el Bautista y ella durante mucho tiempo había sido estéril. Su esposo era un sacerdote respetado y era muy vergonzoso para ellos, un servidor de Dios, pues no llegar a tener hijos. Porque en esa época no tenerlos era desobedecer a Dios, porque su ley decía que se tenían que multiplicar y tenían que llenar la tierra. Sin embargo, un día, él orando en el templo, Dios le dijo que su esposa tendría un hijo y que lo iba a llamar Juan. Y él le responde al ángel con
incredulidad. Le dice que él era muy viejo para tener hijos. Y al escuchar esto, el ángel, ¿qué creen? Ya lo saben, ¿verdad? Lo enmudeció. Lo enmudeció hasta el día del nacimiento de su hijo. La palabra nos enseña que en la boca está el poder de crear y de destruir. Es muy importante que mientras la promesa se cumpla, la atmósfera donde nace esa promesa, la atmósfera de gestación de esa promesa, se pueda cuidar con palabras que construyan y que no destruyan. Por eso Zacarías fue enmudecido, para que no boicoteara la promesa que Dios le había dado con sus palabras. Y esto es justo lo que a veces hacemos, hermanos. Por eso, si no podemos expresar la palabra de Dios, es mejor aprender a callarnos. Es muy importante que siempre de nuestra boca salgan palabras que aporten, palabras que cooperen para el futuro que Dios ha forjado para cada uno de nosotros, para nuestros hijos sobre todo. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo con su palabra, ¿sí? Dios le dijo a la luz, que sea la luz, y la luz se hizo. Dijo con su palabra, sepárense las aguas, y las aguas se separaron, ¿sí? Con su palabra Dios creó a los animales, y así hizo el mundo entero, con su palabra, ¿sí? Así como Dios tiene el poder de crear con su palabra, nosotros también lo tenemos. Por eso, cuando ustedes vean la enfermedad, declaren la palabra. Díganle a su cuerpo, háblenle de sanidad. Por tu llaga fuimos sanados, por tu llaga fuimos sanados. Y empieza a cuidar esa atmósfera para que esa promesa de sanidad siga creciendo en tu cuerpo. Cuando veas que en tu casa hay pleitos, discordia, división, declara con tu boca, con la palabra de Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Él hace que el corazón de los padres, ¿sí?, regrese y sea reconciliado con el corazón de los hijos. Cuando veas escasez, también empieza a fortalecer la atmósfera de tu casa diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Él cuida de mí. Vas a tener mucho auditorio. Toda tu familia, tus hijos que están creciendo van a escuchar cómo eres esa mujer, ese padre de familia de fe, ¿sí? Que le vas a creer a Dios y no a las circunstancias, y vas a estar creando y declarando la palabra para que se cumplan las promesas de Dios. Es muy importante cuidar esa atmósfera en nuestra casa, ¿sí? Y creo que hay padres que tienen que educarse, hermanos, porque vemos cómo le hablan a sus hijos. Yo, pues me voy a poner como primer ejemplo, con mis hijos, así lo hice, aún sin saberlo, yo teniendo el conocimiento de la palabra, pero no tan entregada. Yo cuidaba esa atmósfera, siempre la cuidé, y gracias a Dios les puedo decir que a la fecha jamás he escuchado a uno de mis hijos decir una grosería o insultarse entre ellos o que me falten al respeto a mí. Jamás. Bendito sea Dios por eso. Soy maestra, ustedes lo saben. Y conozco muchos casos en donde los niños a las 8 de la mañana llegan a la escuela ofendidos, humillados, maltratados, sin desayunar. Un desayuno amargo tuvieron en su casa y así me los mandan. Muchos de ellos llegan muy tristes, otros llegan llorando, otros llegan
desconsolados y no quieren saber de nada. ¿Por qué? Porque en su casa ya los etiquetaron con un no sirves, con un... Pues imagínense todo lo que les dicen a los niños, ¿sí? Hay niños muy sensibles que llegan y me platican todo. Hay niños que no están bien de su cabecita y son los niños que más te platican porque para ellos no hay... Quédate callado y no digas nada. Ellos te dicen las cosas, te las dicen. Entonces, es muy horrible ver que las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros no se cumplen porque nosotros hacemos que no se cumplen. Las familias no crean esa atmósfera para que se geste una promesa y vaya creciendo hasta que se cumpla. No, al contrario. En la cárcel hay muchas personas que ellos declaran que desde que ellos eran niños, sus papás siempre les decían, tú algún día vas a terminar en la cárcel. Cuando nosotros etiquetamos a uno de nuestros hijos para mal, la promesa de Dios no se gesta en ellos, no se gesta. Entonces, tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, que leer, ¿sí? Para que cuidemos esa atmósfera en nuestra casa. Ahorita ya no hay pretexto, no hay pretexto. El primer libro que nos habla de cómo ser mejores, cómo ser mejores padres, cómo educar a nuestros hijos, cómo ser mejor esposa, no, tantas cosas, es la palabra de Dios. Y hay muchos libros cristianos sacados de la palabra de Dios que también te dan muchas estrategias para que tú puedas educar a tus hijos, ¿sí? No consultes libros de psicólogos que nada tienen que ver con la palabra. Entonces, para muchas familias, su dinámica familiar es muy común herirse uno tras otro. Sí, ya son codependientes de las groserías, de los pleitos, y ya no viven en paz si no se están peleando y ofendiendo. En la actualidad, hermanos, ahora en las redes sociales es muy fácil para nosotros, se nos facilita mucho escribir, te amo, te quiero, te extraño, qué guapo, qué guapa, eres lo máximo, no sé cuántas cosas escribimos con quien nos estamos comunicando. Pero cuando se trata de hablarles a nuestras familias, ¿sí? Y decirles cuánto los amamos o cuánto los necesitamos, nos cuesta. Ahí ya no podemos. Quiero decirte que hablar palabras de afirmación a nuestra familia, a nuestros hijos, es la mejor opción que tienes, ¿sí? Y quiero verdaderamente darle gracias a Dios esta noche por todo, ¿sí? La palabra de Dios dice dar gracias a Dios por todo, no nada más por lo bueno. Porque estamos en este proceso, ¿sí? Estamos en un proceso. Tú te tienes que dar cuenta. Siempre las promesas de Dios son en un sí y en el amén, ¿sí? Y no son negociables, hermanos, no son negociables. Las promesas de Dios no terminan, no expiran. Son nuestra herencia. Son nuestro testamento que Jesús escribió en esa cruz donde lo crucificaron. Ahí se gestaron las promesas y cobraron vida, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y quiero finalizar agradeciendo por todo lo bueno. Por todo lo bueno que Dios está trayendo en esta cuarentena. Que te des cuenta que es la oportunidad que tienes para gestar una
una promesa en tu vida, para que sepas que tú tienes que intervenir, que tú tienes que cooperar para que esa promesa verdaderamente se geste, se empiece a formar y culmine en ti, en tus hijos, en tu familia. Tú tienes que crear esa atmósfera familiar en donde tu familia se sienta segura, se sienta amada, se sienta protegida, se sienta querida, donde haya paz, la paz de Dios, donde anhele tu familia, tus hijos llegar a tu casa, porque ahí en tu casa van a sentir lo que no pueden sentir en ningún lado. Interviene, coopera, hazlo, hermano, y vas a ver cómo todas las promesas de Dios, todas las que Él te ha dado, se van a cumplir. Pero tú tienes que intervenir, tú tienes que hacerlo. Y esta es la oportunidad, este tiempo de reposo, que creo que ya se va a extender hasta agosto. Tenemos bastante oportunidad para empezar si no lo has hecho. ¿Sí? Que se cumpla el propósito de esta cuarentena. Vamos a orar, hermanos. Estoy muy contenta. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por todo esto que nos ha dado. Señor, gracias. Gracias por este día, por este maravilloso día que tú has hecho para nosotros. Gracias por tu bondad, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia de cada día. Gracias porque tú tienes planes perfectos para cada familia. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús, por esa confianza que ellos tienen, que mis hermanos tienen en ti. Que sea tan fuerte esa confianza como una raíz profunda, como la roca fuerte en la cual nosotros estamos de pie. Que nada los tambalee, Señor. Que confíen en tus promesas, en esas promesas que tú les has dado. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú intervengas, porque tú eres el experto para hacer las cosas nuevas. Tú, Señor, haz que mis hermanos, que cada familia de plenitud de vida pueda crear esa atmósfera en su hogar y que esa atmósfera esté llena de paz y de amor. Que crean un ambiente de protección para su familia, de amor y de unidad el uno con el otro. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable, porque tus promesas son para siempre y no terminan. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para poder gestarlas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Tú eres cada vez más grande en nuestras vidas, Señor. Gracias porque esas promesas se van a cumplir. Gracias, Señor, por cada familia aquí presente y los que no se conectaron, Señor, también bendícelos y haz que llegue tu palabra y que lleguen sus promesas. Señor, aumenta su fe, aumenta nuestra fe, Señor. Queremos glorificarte este día, queremos exaltarte este día, queremos, Señor, tu unción fresca, poderosa, gloriosa. Gracias, Padre mío, gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar conmigo. Gracias les doy por su vida, por la vida de mi pastor y su familia, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de los chiquitines de la iglesia, de los adolescentes. Gracias por sus vidas. Quiero decirles que los amo y que deseo que hoy descansen y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga siempre. Nos vemos, hermanos, nos vemos
y nos vamos a conectar el próximo viernes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.